Vamos a ver qué son los microbitas. Esto es muy interesante porque está muy a la orden del día para entender qué es lo que pasa con los microbios, qué son los microbitas, cómo atraemos las cosas buenas con nuestra mente, etc. Dice así, microbita, la emanación misteriosa del factor cósmico. Aquí vamos a entender un poco de las preguntas que habían hoy. Dice, el discurso, este es el primer capítulo del libro. Dice, el discurso es sobre microbitum. Microbitum es el singular y microbita es el plural. La misteriosa emanación del factor cósmico. Es una de las características humanas que cuando no conocemos algo, para ocultar nuestras limitaciones u ocultar nuestras imperfecciones, decimos que no existe, o en un estilo más inteligente diríamos que es abstracto. Cuando no entendemos algo, para justificarlo decimos no existe, o decimos es abstracto, porque no podemos explicarlo. Dice, en este universo nuestro, lo que está dentro del alcance de nuestros sentidos o dentro de la periferia de nuestra percepción, decimos que es. Lo que entendemos, lo que nosotros percibimos, decimos es. Y lo que no, decimos no existe o es abstracto. Y cualquier cosa que cualquier cosa que esté más allá de nuestros sentidos o de la jurisdicción de la percepción, no podemos decir nada. Por consiguiente, nuestro mundo funciona dentro de las limitaciones de nuestros sentidos y percepciones. Claro, nosotros no podemos saber qué hay más allá. Nuestro mundo funciona dentro de lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos. Estamos en Valencia, sabemos que Madrid existe, pero si no estamos allí, no podemos saber lo que está pasando allí. Sabemos que en el reino de la introversión cósmica o de la extroversión, en la primera fase, es decir, en la fase de extroversión, lo sutil es transmutado en burdo, y en la fase retornante de introversión, lo burdo es metamorfoseado en sutil. ¿Qué significa esto? Significa que la conciencia cósmica es inmedible, es inconmensurable, como si hablamos de un océano que no tiene ni comienzo ni tiene fin, ¿ok? Pero en el medio de este océano o en una parte de este océano se ha congelado el agua y hay témpanos de hielo. Entonces, haciendo esa similitud a la conciencia cósmica, podemos decir que ese alma universal no tiene principio, no tiene forma y no tiene fin. Pero dentro de esa conciencia, en una parte, la energía cósmica transforma parte de esa conciencia y se manifiesta como el universo creado. En algún momento estudiaremos sobre la creación. Entonces, si la conciencia cósmica se encuentra en esta zona, su expresión, su primera expresión, donde comienza a cambiar la conciencia y a transformarse en algo diferente, como la mente cósmica, el espacio y los factores fundamentales, decimos que es la expresión de lo sutil a lo denso. Y cuando llegamos al factor sólido, entonces la mente cósmica empieza a emanar unos pequeños seres vibratorios
que son los microbitas. Y con esos microbitas empieza a transformar lo denso y lo va haciendo evolucionar como mente unicelular, multicelular, y va así la evolución de lo denso, empieza nuevamente, lo denso empieza a transformarse, y es lo que conocemos como, digamos así, cómo evoluciona el mundo, cómo evoluciona la creación. Entonces, primero, de conciencia, se transforma en mente cósmica, en factores fundamentales, llega al sólido. Luego, por la emanación de la mente cósmica de estos microbitas, que ahora vamos a ver qué es lo que son, de estos microbitas, los microbitas empiezan a, digamos así, a metamorfosear la materia y a transformarla en algo vivo. Y ese algo vivo, así es como empezó la evolución de la, digamos, de la creación misma, de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Darwin dijo que la materia que digamos así, que la mente humana evoluciona de la materia. Bueno, no se equivocó, pero no dice cómo evolucionó y qué es lo que lo hizo evolucionar. Pero Darwin no dijo de dónde viene la materia. Así que se le escapó la mitad de lo más importante, ¿ok? Bueno, entonces, digamos que para poder comprender dónde ubicamos a estos microbitas, podemos decir que son la emanación de la mente cósmica. Repito, primero hay conciencia infinita. Luego se crea la mente cósmica. Luego se crea el espacio, el aire, el fuego, el líquido y los sólidos. Y cuando llegamos a los sólidos, la conciencia cósmica envía estas microbitas, que ahora vamos a ver de qué tipo son y de qué orden, y empiezan a trabajar dentro de la materia, y ahí hay cambios. Y esos cambios se transforman en lo que hoy somos todos nosotros. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que significa todo esto. Bueno, seguimos leyendo. Por eso decimos que la primer parte es la expresión de la, digamos, de la extroversión, de lo sutil a lo denso. Eso se llama la extroversión, de lo sutil a lo denso. Y acá, en esta otra vuelta, es al revés. Es la introversión y se va volviendo, lo denso se va volviendo cada vez más sutil hasta que llegamos a la etapa de ser humano. Y cuando llegamos a la etapa de ser humano, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos perfeccionar la vida humana a través de la meditación para poder otra vez unificarnos con esa conciencia infinita. Eso es lo que se llama el ciclo cósmico. Dice, en este regreso, más bien en este acercamiento semicircular, este de aquí, así, semicircular, pueden haber objetos muy sutiles en el campo de la materia, muchos objetos más sutiles todavía que los electrones y protones, neutrones y positrones, pero como no encontramos alternativa, solo decimos que son electrones o protones o positrones o neutrones. Y similarmente, en la esfera psíquica pueden haber entidades más sutiles que el ectoplasma y que su cobertura extrapsíquica, el endoplasma. Bueno, parece muy difícil, pero lo vamos a comprender mejor. ¿Ok? Quiere decir que aquí, digamos así, la ciencia ha dicho que existen los átomos, que es la expresión más pequeña, y que después, bueno, también han dicho que hay protones, neutrones, positrones, en fin, todos los descendientes
todas las expresiones más pequeñas, pero aquí el maestro, Sri Sri Anandamurti, dice que no, que eso no es lo más pequeño ni lo más sutil, sino que hay algo que todavía es más sutil y que también existen en la esfera psíquica, ¿no? Y que digamos así, el ectoplasma es una sustancia mental y su envoltura es el endoplasma. Esto no tiene nada que ver con la aplicación del ectoplasma o el endoplasma que se habla en la medicina. Estos son términos que Baba ha elegido y los vamos a tomar para este tema de microbita tal como los describe aquí. Entonces, aquí decir que hay entidades vivientes más sutiles que el ectoplasma y el endoplasma, que es sustancia mental. Y también hay, digamos, en lo que es la sustancia de lo material, hay entidades más sutiles que los positrones o neutrones y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Después dice, hay entidades que entran tanto en el reino de las expresiones físicas como el de las psíquicas, que son más pequeñas o más sutiles que los átomos, electrones o protones, y en el reino psíquico pueden ser más sutiles que el ectoplasma. Para tales objetos o tales entidades empleo el término microbitum. Este microbitum, o en el plural microbita, no son de orden protoplásmico, pues sino como la carne del cuerpo, ¿no? Así, no es que tienen una manifestación física, no son de orden protoplásmico y como tal tienen poco que ver con las moléculas de carbono o los átomos de carbono, que son tratados como el punto inicial o la fase inicial de la vida en este universo. Por lo tanto, por lo que concierne a lo físico, la posición de estos microbitas está justo entre el ectoplasma, que es sustancia mental, y el electrón, que es materia. Pero ni son ectoplasma ni electrón, ¿ok? Ni son materia ni son mente, digamos, psíquicos. Eso es algo más especial. Es una costumbre humana que cualquier cosa que sabemos respecto a algún tema u objeto, cuando sabemos que existe, pero sus características o otras particularidades nos son desconocidas, decimos que es misterioso. Así que respecto a estos microbitas podemos decir que son misteriosos. Por esto he usado el término microbitum. La misteriosa emanación del factor cósmico. Ellos, porque microbita es masculino, el plural, ellos no son de orden protoplásmico, como he dicho, como de carne, así como nuestro cuerpo, ¿no? Y por lo tanto no surge la cuestión de estructura protozoica o metazoica. Son algo misterioso. Ahora bien, estos microbitas no son de la misma densidad o de la misma sutileza. No son todos iguales. Algunos de ellos entran dentro del alcance de un microscopio altamente desarrollado. Algunos de ellos. Y algunos de ellos no están al alcance de un microscopio, pero por su expresión accional o a través de la facultad accional o como resultado de su vibración accional pueden llegar al alcance de nuestra percepción. ¿Qué quiere decir? Estos microbitas no son todos de la misma densidad. Algunos de ellos se los puede distinguir a través de un microscopio altamente desarrollado. Quiere decir que con un microscopio, entonces por esa razón, porque se lo puede distinguir, es un tipo diferente de microbita y se llama microbio.
y algunos de ellos no están al alcance y otros de ellos no se pueden distinguir a través de un microscopio, porque son tan sutiles que ni un microscopio altamente desarrollado los puede captar. Sin embargo, sí que se pueden reconocer, aunque no se los vea, por su acción, ¿ok? Su acción como resultado de la vibración que ellos emiten. Pueden llegar al alcance de nuestra percepción. Por ejemplo, lo podemos oír, podemos oler, y ahora va a explicar qué significa esto. Son de orden más sutil. Puede haber formas de microbita todavía más sutiles que entran directamente dentro de la esfera de nuestra percepción. A ver, que no entran directamente dentro de la esfera de nuestra percepción, sino que pueden estar al alcance de un tipo especial de percepción que realmente es la reflexión de la concepción dentro del alcance de la percepción en una esfera limitada. Bueno, no se asusten. Lo que quiere decir es que hay un tipo de microbita que nosotros podemos, que se puede ver a través de un microscopio altamente desarrollado. Eso está claro. El segundo tipo de microbita no lo podemos ver, pero a través de su vibración accional sí lo podemos percibir, y eso lo describe más adelante, ¿ok? Sí, puedo decir que lo que quiere decir aquí que, por ejemplo, una persona tiene una gripe o tiene una enfermedad contagiosa. Entonces, el tacto con esa persona o el olor, el estornudo o la respiración de esa persona nos transmite, o el acercamiento nos transmite digamos así, ese microbita y esa enfermedad, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que a través de su vibración accional podemos percibirnos y darnos cuenta de qué tipo de microbita es, ¿ok? Entonces, a través del tacto, a través del sonido, a través del olor, a través del sabor, y se pueden percibir. Y hay otro tipo de microbita que es mucho más sutil todavía, pero mucho más sutil. Dice que este tercer tipo de microbita microbita quiere decir pequeña expresión de vida. Dice, este tipo de microbita especial, dice, realmente es la reflexión o el reflejo de la concepción dentro del alcance de la percepción en una esfera limitada. Quiere decir que este tipo de microbita más sutil no lo podemos percibir a través de lo sensorial, como en el segundo caso, que no se ven, sino que a través de su acción, vibración accional, se reconocen. Estos ahora son aún más sutiles y se pueden reconocer en una esfera más sutil por el reflejo que emiten en esa esfera. ¿Ok? O sea que no es directo, sino que todavía es indirecto, mucho más difícil de captar, y solo lo pueden captar las mentes, digamos, muy, muy sutiles o muy desarrolladas, que puedan captar estos microbitas. Así pues, en general, los microbitas pueden dividirse en 3 categorías. Primero, los que entran dentro de la esfera de un microscopio. Segundo, los que no entran en el alcance de un microscopio, pero sí dentro de la esfera de percepción, como resultado de su expresión, como resultado de la vibración accional. Y tercera, aquellos que no entran dentro de la esfera de la percepción común, pero vienen dentro de un tipo especial de percepción que realmente es
la reflexión o reflejo de la concepción dentro de la periferia de la percepción. Bueno, es muy enrollada la explicación escrita, pero lo que significa es eso, que no entran directamente, sino que por su presencia se reflejan en un tipo de percepción mental mucho más sutil. Respecto a estos microbitas de orden burdo que pueden estar dentro de la esfera de un microscopio, la gente les da el nombre de virus. Ellos dicen, esta enfermedad es originada por un virus, pero virus es un término vago. El mejor término será microbita y no virus. Bueno, un tema muy actual para nosotros de lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora bien, estos microbitas, escuchen qué interesante, estos microbitas se mueven a través del universo, desde un cuerpo celestial a otro. Se mueven a cualquier parte, cruzando las fronteras de las nebulosas, perforando la Vía Láctea, las galaxias, estrellas, satélites, planetas y meteoros, igual que otros seres psíquicos y psicofísicos, también tienen características básicas, como existir, multiplicarse y morir. O sea que pueden, digamos, existen, se multiplican y también mueren. Se mueven sin barreras, sin importarles las condiciones atmosféricas o lecturas barométricas. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven estos microbitas? Todos requieren de algún medio para el movimiento. Movilidad significa moverse a través de un medium o medio. Puede haber más de un medio, es decir, que pueden haber muchos medios al mismo tiempo en el mismo momento. Estos microbitas también se mueven a través de varios medios. Se pueden mover a través del sonido. Los llamados virus de un hombre enfermo pueden moverse a través de su sonido. Se pueden mover a través del tacto. Pueden moverse a través de las formas o figuras o a través de los fluidos. Se pueden mover a través del olor. En el caso de algunas enfermedades, la enfermedad se propaga a través del olor de la enfermedad. Y en el caso de la metavita, microvita, pequeña vida, más sutiles, pueden moverse a través de las ideas. Es decir, que hay ciertos tipos de microbitas que se mueven a través de la enfermedad y acá a través de la forma, de los fluidos, a través del olor, etc. O sea, en el caso de algunas enfermedades, la enfermedad se propaga a través del olor de la enfermedad y en el caso de la microbita más sutiles, pueden moverse a través de las ideas. Quiere decir que en el aspecto físico se pueden mover a través de enfermedades y en el aspecto más sutil se mueven a través de ideas. ¿Qué quiere decir? Una persona que tenga una gran evolución mental, un gran desarrollo mental, puede a través de las ideas mentales transmitir esta microbita, digamos que se mueve en el plano psíquico, puede transmitir ideas en todo el universo o a otras personas, ¿ok? Entonces, esos que son mentes muy evolucionadas. Puede acelerarse puede acelerarse la velocidad de una idea en particular en un planeta en particular, con la ayuda de unas pocas mentes conceptualmente desarrolladas. Eso es decir, con la ayuda de unas pocas mentes conceptualmente desarrolladas, se puede acelerar la velocidad de una idea en particular, en un planeta en particular. ¿Mm? Es decir, un gran hombre con una gran
mente conceptualmente desarrollada puede difundir sus ideas con ayuda de estos microbitas a través de ese planeta o incluso a través de este universo en diferentes cuerpos celestes. Quiere decir que la conciencia cósmica, porque esto de un hombre conceptualmente desarrollado que pueda transmitir ideas a través del universo, es que tiene que ser solo, digo yo, la conciencia cósmica. Puede hacer que otras personas, que es otra gente que sea conceptualmente muy evolucionada, también con la ayuda de microbita, digamos así, puede transmitir ideas. Entonces, ¿cuál es la causa raíz de este universo? ¿Cuál es el punto de partida de la vida o vitalidad? Aquí va la respuesta también a Roberto de Chile. ¿Cuál es el punto de partida de la vida o vitalidad? Estos microbitas son los transportadores de la vida en las diferentes estrellas, planetas y satélites, no los átomos o moléculas de carbono. Estas criaturas vivientes, con su misterioso movimiento, crean mentes y cuerpos vivientes en los diferentes cuerpos celestiales y también destruyen mentes y cuerpos físicos o cuerpos desarrollados o indesarrollados en cualquier rincón de este universo. Quiere decir, chicos, que estas criaturas vivientes, con su misterioso movimiento, pueden crear mentes y cuerpos vivientes en los diferentes cuerpos celestiales y también destruyen mentes y cuerpos físicos o cuerpos desarrollados o indesarrollados en cualquier rincón del universo. Así que la causa raíz de la vida no son los protozoos unicelulares o las células protoplásmicas individuales, sino este microbitum individual. Por tanto, debería haber un trabajo de investigación extensivo respecto a este microbitum, a estos microbita. Nuestra tarea es gigantesca y hemos de comenzar de inmediato, sin más retraso, nuestro trabajo de investigación respecto a estos microbita, De otro modo, nuestros problemas de la sociedad moderna no se resolverán de una forma agradable. Tal como prama, equilibrio y contrapeso es esencial en el campo intelectual o de la búsqueda intelectual, similarmente en el reino intelectual más elevado, el trabajo de investigación de estos microbitas es extremadamente necesario. Quiere decir que Baba dice que es necesario la investigación en estos microbitas para que se puedan resolver, digamos, muchos problemas. Y él también dice, tal como prama, equilibrio y contrapeso. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acá hay una balancita, una balanza, ¿no? Esta balanza tiene 1 kilo y esta otra balanza también tiene 1 kilo. Entonces quiere decir que hay un equilibrio, ¿no? Pero resulta que hay alguien de esta parte derecha y hay otro de la parte izquierda. Entonces, el de la parte derecha pesa 100 kilos y el de la parte izquierda pesa 70 kilos. Entonces, el peso es 1 kilo y 1 kilo, ahí hay equilibrio, pero cuando el de 100 kilos tira para su lado y este otro tira para el otro lado, hay un desequilibrio. Entonces, para que hubiera un equilibrio perfecto, el peso y digamos así, y el tironeo, digamos, y el contrapeso debería ser igual. No solamente el peso de la balanza, sino que este que tira tendría que tener 70 kilos y este 70 kilos. Entonces habría un equilibrio perfecto, ¿ok? En peso y en balanceo y en
no sé cómo llamarle a esto, que no es el tironeo, sino que debe haber otro nombre especial. No sé si comprenden. Hay una cosa es el peso y otra cosa es el tironeo de un lado y el tironeo de otro. Entonces tendría que haber, para que haya equilibrio en algo, en la vida, tiene que ser tanto el peso como la posibilidad de tirar hacia un lado, hacia el otro, que haya un equilibrio en ambas cosas, ¿no? Entonces, por eso dice, tal como prama, equilibrio y contrapeso. Esto es muy interesante, chicos, porque digamos que si un triángulo equilátero simboliza el equilibrio en la fase psíquica, espiritual, un triángulo para la fase espiritual, otro triángulo que representa la parte psíquica y otro triángulo que representa la parte física, entonces decimos que hay equilibrio cuando la parte física, psíquica y espiritual, el triángulo es equilátero, que hay prama en el peso y en el tironeo. Hay un orden, ¿no? Entonces hay equilibrio. Entonces todo muy bien, funciona genial, pero resulta que los triángulos de la parte física en la sociedad componen la agricultura, la ciencia, la educación, muchas cosas. En el plano psíquico, las artes, la literatura, la música, en el plano espiritual, las prácticas espirituales, etcétera, etcétera. Si los subtriángulos de la parte física están desequilibrados, esto no se podrá formar el triángulo único de la parte física, ni se podrá formar el triángulo único de la parte psíquica y tampoco el de la parte espiritual. Entonces, no puede haber equilibrio ni en la vida individual ni en la vida colectiva si no hay una armonía entre estos tres triángulos, tanto en la vida personal como en la vida colectiva. Porque al final, cuando realmente haya un equilibrio en la parte física, en la parte psíquica y en la parte espiritual, no solo del individuo, sino también de la sociedad, se formará un solo triángulo y nos unificaremos con la conciencia cósmica. Y eso es lo que se llama prama. Por eso Baba dice, tal como prama, equilibrio y contrapeso. Esa era la palabra que me faltaba. Equilibrio, un kilo y contrapeso, que el que tira tiene 100 kilos y el otro que tira tiene 100 kilos, o 70 y 70. Eso quiere decir equilibrio y contrapeso. Es esencial en el campo intelectual o en la búsqueda intelectual. Similarmente, en el reino intelectual más elevado, el trabajo de investigación de estos microbitas es extremadamente necesario. Aquí deberíamos recordar otra vez el hecho de que estos microbitas son una creación en la fase interna, más bien en la fase de retorno de la expresión cósmica. ¿Qué quería decir esto? La fase interna, yo antes expliqué que la fase de extroversión es cuando del núcleo cósmico se crea la mente cósmica, los factores fundamentales, llegamos al sólido y luego la fase de introversión es esta otra media parte donde microbita ayuda a la evolución de la materia en mente y crea mentes y cuerpos, etcétera, etcétera, ayuda hasta donde vamos pasando, digamos, hasta que llegamos a la etapa de ser humano. Entonces Baba dice que pasamos por 8.400.000 reencarnaciones hasta que llegamos a la etapa humana, ¿ok? Y cuando llegamos a la etapa humana, tenemos que, digamos, seguir luchando, evolucionando para perfeccionarnos como seres humanos y poder otra vez volver al punto de partida que es unificarse con la conciencia cósmica.
Entonces, por eso dice, aquí deberíamos recordar otra vez el hecho de que estos microbitas son una creación en la fase interna, ¿ok? En la fase interna, cuando se va a volver hacia el núcleo, ¿no? Más bien en la fase de retorno de la expresión cósmica. Somos seres humanos con intelecto desarrollado. Creo, más bien espero, más bien estoy seguro de que con seguridad llegará el día en que los seres humanos tendrán un control adecuado sobre estos microbitas. En tiempos antiguos, respecto a las estructuras singulares o colectivas de estos microbitas, los antiguos sabios decían que eran de 7 tipos, de 7 especies, y les dieron el nombre de yoksha, que quiere decir los microbitas singulares o colectivos, quiere decir que viven en grupos colectivos, son los que infligen o implantan en la mente el deseo de acumular cosas materiales. Los Gandharva, que aman el arte y siempre están donde hay música, donde hay arte. Los de Vidyadhara son los que quieren adquirir buenas cualidades. Kinara, de la belleza. Siddha, los que están interesados en las cosas espirituales. Prakritilina, los que hacen que la mente se torne en materia. Y Videhalina, los que crean una gran confusión en la mente. De acuerdo a la naturaleza de su sutileza o de su naturaleza burda en ellos. O sea que los microbitas pueden ser sutiles o burdos, de acuerdo a su naturaleza, y hay 7 tipos. Creo que por la fuerza de nuestra sadhana espiritual, nuestra práctica espiritual, más bien de nuestra sadhana físico, psico-espiritual, nuestra mente se desarrollará en todos sus estratos y el poder de concepción, el poder de concebir también se desarrollará. Y con ese poder de concebir desarrollado, conoceremos todos los secretos de estos microbitas. Muy bien. Este es el primer capítulo del libro de microbita y hoy solamente, bueno, veremos hasta aquí. Ahora pueden hacer preguntas con mucho gusto. Hola, hola, buenas noches. Namaskar. Buenas noches. Namaskar. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber la ciencia hasta dónde ha investigado, hasta dónde ha llevado a cabo sus estudios sobre el microbita. Si sabes algo de algún Bueno, desarrollo científico. bueno, yo creo que muchos detalles sobre eso no tengo, pero sí que existe, digamos, en Ananda Marga, un instituto, digamos así, de estudio sobre el tema, y de alguna manera, la ciencia está buscando, porque ya se han dado cuenta los científicos espirituales, digamos así, que la materia no es todo lo que existe, no es la parte más sutil del universo, sino que hay una energía, una fuerza, digamos así, sutil, ¿no? Y digamos que todo esto, como Baba dice, debe estudiarse, ¿ok? Hay gente que busca y que trata de explicarlo con matemáticas, con cosas, pero este libro es apasionante y bueno, iremos estudiando de a poquito sobre el tema. Bien, gracias.